Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Muy ilusionados por este nuevo capítulo de podcast. Sí, muchas ganas de este nuevo capítulo. Es un capítulo que, bueno, hemos hablado en varias ocasiones. Es el tema de las licencias, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, las licencias. Vamos a empezar explicando qué es una licencia. Una licencia, al final, es un permiso que da cualquier administración del Estado o parecido, cualquiera que certifica relacionado con el Estado, que te da permiso para hacer algo, que te da permiso para hacer una actividad comercial, que te da permiso para hacer algo con tu vivienda, con tu propia vida. El problema que vamos a plantear en este podcast es que le hemos dado permiso al Estado para regular absolutamente todo y desde luego muchísimo más de lo que debería. Hay una creencia que está extendida, ¿no?, por 30 años de socialdemocracia, porque te lo dicen una y otra vez, de que si está haciendo algo y no tiene licencia, eso es algo malo. Señores, el negocio que está haciendo, la actividad que está sucediendo es exactamente lo mismo, haya o no un papelito del Estado que diga que tú puedes hacer eso o no. El hecho es el mismo. Si nos vamos al ridículo, imagínate hace 1000 años, cuando la gente tenía que cultivar todo el año para no morirse de hambre, que hubiese una licencia de cultivar, de cultivador. Sería una locura, ¿no? De hecho, en aquella época, como las sociedades no tenían tantas leyes, se rebelarían 100%. Pues ahora nosotros permitimos eso perfectamente. Es de verdad que hay esta sensación de que si no tienes una licencia debes estar cometiendo casi un crimen, ¿no? O sea, uno se imagina... Esto es un poco la concepción que le hemos dado al Estado de que es casi como Dios en la tierra. El Estado te da una licencia, ¿no? Te da el beneplácito, te da la sensación de que si no tienes licencia debes ser un criminal, ¿no? Que si eres un agricultor, pues debes estar casi que envenenando a la gente, ¿no? Que si tienes, yo qué sé, un servicio de fisioterapia, pues tienes que estar matando ahí, rompiendo los huesos a la gente si no tienes licencia. Es verdad que es curioso, ¿no? Esto del Estado. No, claro, y también es que el Estado te lo repite una y otra vez. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es: se incendia una discoteca. Pues se puede incendiar una discoteca o se puede incendiar una discoteca sin licencia. Claro. Y entonces te dirán, se ha incendiado una discoteca, no tenía licencia. Vamos a ver, que no tiene licencia, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Porque sin licencia se puede mantener las medidas de seguridad, tal. ¿Qué cambia si no tiene licencia? Pues vamos a hacer un análisis de, no es extensivo, pero sí que son bastantes, de las licencias que existen. Sí, Miguel me estaba contando un resumen de las licencias y es como me recuerda al capítulo de Chiringuitos, la verdad. Hay una cantidad de licencias, madre mía, qué dolor de cabeza. Vamos a ello, Miguel. Primero, licencias relacionadas con el transporte y la movilidad. Por ejemplo, aquí tenemos el primer chiringuito que permitimos, que son, por ejemplo, las licencias de taxi, de VTC. Igual que, por ejemplo, para dar clases particulares, te haces autónomo y ya está. O sea, digo, bueno, voy a dar clases particulares, me hago autónomo, si funciona bien la gente me contratará, si no, no. Y no significa que entonces no, hay demasiados profesores particulares, entonces los profesores particulares no pueden vivir de ello. Para taxi y VTC hemos normalizado que haga falta una licencia costosísima y que una persona normal con las capacidades, o sea, un coche y ganas de conducir, no pueda ofrecer sus servicios. Esto es malo. ¿Por qué? Porque es peor para todos los consumidores. La mítica de, no, claro, entonces hay un concierto, hay algo, y no hay taxis. ¿Por qué? Porque no hay suficientes. Porque como hace falta una licencia, solo puede haber los mismos taxistas durante todo el año y los mismos VTC durante todo el año. Pues igual eso no tiene que ser así. Igual, si fuese todo libre, habría más taxistas cuando hay más demanda. Y también es peor para los consumidores, porque no se permite libertad de precio, no se permite la negociación. Entonces, terminas pagando una cosa mucho más cara porque hay menos oferta de la que debería y encima con sectores que gracias a su licencia, que es un papelito que les dicen que ellos pueden hacer eso, son grupos de presión que terminan diciendo, la licencia del taxi, por ejemplo. Los taxis en Madrid tienen carriles privados. O sea, ¿cómo que la circulación está todos los coches y luego los taxis y los autobuses? Que bueno, los autobuses todavía se podría, digo, alguno de izquierda lo podría defender. Pero los taxis, si los taxis son todos privados, ¿por qué tienen un carril específico? Porque tienen su licencia de taxi.
Esto es un mundo muy interesante y ya muchas veces pues nos pasa, ¿no? Cuando viajamos en taxi, cuando viajamos en Uber, nos cuentan un poco estas personas de qué trabajan, tal. Las personas que trabajan en Uber, Cabify, todas estas plataformas, normalmente lo que hacen es trabajan para una empresa que se ha encargado, un banco, una empresa grande que se ha encargado de comprar muchísimas licencias. Las ha acaparado y ya no hay más licencias, con lo cual ya nadie puede ejercer a menos que esta empresa grande, que controla una gran cantidad de licencias, le dé el permiso a un empleado a trabajar. Entonces son empleados. A diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Uber las personas tienen su propio coche y dicen, voy a hacer servicios de Uber y voy a sacar a lo mejor dinero un poco pues aparte de mi trabajo o hacerlo mi trabajo principal. Pero aquí el Estado, fijaros qué interesante, privilegia a un número de empresas enormes con muchísimo poder y muchísima influencia y les da esas licencias para evitar que personas corrientes, como en otros países como Estados Unidos, puedan entrar a ejercer de Uber o de VTC o de lo que sea, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es lo que hacemos, hablamos siempre en el cuento del Estado. No solo los políticos, sino que son los empresarios, los amigos del político, que al final, gracias a un Estado muy grande, acaban siendo beneficiados a costa de todo el mundo, ¿no? Los potenciales trabajadores de Uber y los consumidores. Otra licencia, por ejemplo, es lo relacionado con permiso de circulación e ITV. El permiso de circulación básicamente dirá que circularás con los coches que el Estado te deje. Y si el Estado hace ilegal tu coche, pues bueno, buena suerte. Por ejemplo, dentro de nada le quitarán los permisos de circulación, si no lo han hecho ya o si no está planteado ya, a los coches de más de tantos años por hacer tantas emisiones. Es curioso cuando yo, por ejemplo, soy de un pueblo, ¿no? Soy de Écija. Y yo cuando circulo por Écija con mi coche, vivo en Madrid y circulo por Écija cuando voy, veo y digo, ese coche es ilegal, ese coche es ilegal, ese coche es ilegal. En Écija hay un montón de coches que son ilegales en Madrid. O sea, te han dicho con qué puedes circular y con qué no, y luego los vas viendo y dices, ese coche es ilegal. Y ves que son coches que funcionan perfectamente. La ITV. La ITV necesitas que el Estado te certifique que tu coche puede, puede ser conducido. ¿Cómo termina eso? Debido a la centralización que tiene y que solo el Estado lo da y que el Estado da las licencias de ITV, evidentemente, volvemos, con chiringuitos. Hay una mafia de revisión estatal de coches. Nosotros lo que hacemos cuando buscamos casos de corrupción es hacer la regla de los 3 segundos. Los 3 segundos. Entonces, he buscado 3 segundos en Google y he encontrado que la justicia reabre el caso ITV con la alcaldesa socialista de Móstoles y 7 de sus ediles como investigados. Ojo, cuidado, esto no es solo que el primero era una alcaldesa socialista, pero aquí están metidos todos los políticos. Todos los políticos tienen casos de corrupción respecto a esto. Esto lo que dice Miguel es muy interesante, ¿no? Que el político dice, este coche es ilegal, este coche sí se puede conducir, este como tiene emisiones de diésel pues no puede pasar por Madrid y si pasa te pega un multón que te quedas tieso. Los coches eléctricos, sin embargo, sí, claro, tal. Entonces tú ves esto de que los políticos, que son la clase aristócrata por excelencia en España, ¿no? Pero las clases con más recursos, más elevadas, pues pueden comprarse coches eléctricos, coches híbridos, que normalmente son más caros. Las clases bajas, sobre las cuales se supone que protege el Estado, pues no pueden realizar estas compras y luego tienen prohibido entradas a ciudades, te meten un multón, prohíben tu coche y dices, joe, bueno, pues a lo mejor el ciudadano de menos recursos podrá comprarse un coche eléctrico si en un futuro de repente pues es más barato y lo consiguen fabricar. Ah, eso es lo que ha pasado en China, que hemos conseguido vehículos eléctricos más baratos, pero de repente, cuando se iban a importar a Europa, Europa ha decidido meterles un arancel que no pueden ni competir y no pueden prácticamente ni vender en Europa. Entonces, prohíbes que los coches que no son eléctricos o híbridos entren en tu ciudad y luego encima haces que sean inaccesibles para la gente de bajos recursos. Y luego decían esto de que el Estado cuidaba a la gente con pocos recursos. Va a ser más un chiringuito, ¿no? Que se enriquecen ellos a costa de efectivamente esta gente con menos recursos y de todo el mundo. Totalmente. Burócratas. El siguiente apartado son las licencias para construcción y reforma. Por ejemplo, tenemos licencias de obra mayor, licencia de obra menor, licencia de construcción. Es curioso que, en general en España, está prohibido construir, por defecto. También tenemos licencias sobre el suelo urbanizable, en qué suelo se puede construir y en cuál no. O sea, tú quieres construir en cualquier sitio donde no hay nadie y por defecto lo normal es que no. Esto es que no te dejen, es que sea complicadísimo conseguir la licencia. Esto es particularmente sangrante en mitad del campo, donde imagínate que tú tienes una finca y tienes un cultivo y quieres hacer una nave para guardar tu tractor. No estoy haciendo que vayas a hacer aquí el Empire State Building, estoy haciendo que vas a hacer una nave de 100 metros cuadrados. ¡Es ilegal!
Es ilegal que alguien coja y en mitad de la nada haga un edificio. Increíble. Y le hemos dado permiso al Estado para que encima luego vaya y te meta un multón por haberlo hecho. Además, si imagínate que tú pides todas tus licencias de obra mayor, de obra menor, de construcción, haces todo y te construyes tu casa, ¿vale? Lo has conseguido porque además has comprado un terreno carísimo de suelo urbanizable. Encima necesitas una licencia de primera ocupación. ¿Esto qué es? Que tú ya que te has construido tu casa, que has contratado a los albañiles, que has contratado a todo el mundo, que has contratado al arquitecto y tal, necesitas que el Estado te certifique que puedes entrar a vivir ahí. Pues supongo que será que es que somos todos imbéciles y nos metemos a vivir en sitios donde no se puede. En una casa de nueva construcción. En fin, es el sellito del Estado que no sirve para nada. Y particularmente sangrante es el caso de las licencias de suelo urbanizable. Sí, no, justo. O sea, las licencias de suelo urbanizable, que lo hemos comentado antes, al final es el arbitrio del político para elegir en cuánto se va a revalorizar el suelo que se ha adquirido. Si el político te da su beneplácito y dice, este suelo lo califico como urbanizable, de repente el valor de ese suelo se dispara. Y si te dice, no, no es urbanizable, pues el valor de ese suelo cae, ¿no? Si antes era urbanizable y ahora no lo es. Entonces, el político tiene un gran poder sobre cuál es luego el potencial valor de mercado de un suelo cuando le pone su sello arbitrariamente. Esto sí que es urbanizable, esto no es urbanizable. Es increíble el poder que tienen. Y esto evidentemente va a dar a corrupción. Aquí ahora os pongo a vosotros, os animo a que lo hagáis vosotros. No lo he hecho yo. Haced el test de los 3 segundos. Buscad licencia sobre suelo urbanizable, caso de corrupción. A ver qué os sale. Y si no os sale, por lo que sea, buscar licencia sobre suelo urbanizable Marbella, casos de corrupción. Pero yo creo que ni siquiera tendréis que iros a Marbella. De hecho, yo creo que ni siquiera tendréis que buscar casos de corrupción. Os saldrá todo. Siguiente. Licencias comerciales. Le hemos dado al Estado el poder de decidir sobre qué negocios deben existir y cuáles no, con las licencias de apertura y actividad. No puedes montar un negocio sin la aprobación del Estado. Además hay, por ejemplo, licencia de venta de alcohol, que de repente hemos decidido que el alcohol es algo ultra, no sé, ultra exclusivo, que solo puede venderlo quien el Estado lo diga. Licencias de restauración, no puedes abrir un restaurante. Licencias de venta ambulante, licencias de actividades comerciales y temporales. Es decir, en este país no se puede abrir un negocio prácticamente sin que el Estado te diga que sí. Esto es totalmente verdad. Yo conozco un caso muy cercano de una persona en Madrid que abrió pues un negocio que incluía restauración y algunas otras actividades. Y bueno, pues estuvo operando el negocio un tiempo a la espera de que el político le aprobara la licencia. Y el negocio tenía bastante éxito, la verdad, era un concepto nuevo, bastante rompedor, en el que tenía bastante éxito y estaban pues esto, esperando a que la licencia les fuera concedida. Tenían reuniones incluso con la presidenta de la Comunidad de Madrid tan liberal, ¿no? Con Ayuso, para por favor implorarle, déjanos la licencia, necesitamos la licencia para poder seguir operando. Y al final de todo el proceso, por mucho éxito que tenía el lugar, por gran apreciación por parte de los consumidores que podía tener, el político puso el pulgar para abajo y tiró el negocio abajo. Es brutal el poder que les hemos concedido a unos burócratas que no tienen ni la menor idea de qué hacer con los recursos públicos y lo que se debe producir, como hemos dicho, capítulo tras capítulo, que es el problema del cálculo económico. El gran poder que tienen sobre nuestras vidas y sobre elegir qué podemos y qué no podemos hacer. Este caso lo conozco de primera mano y es especialmente sangrante. ¿Cuántos más habrá así? Pues sí, Íñigo, totalmente. Es una vergüenza que hayamos dejado que el Estado nos diga qué negocios podemos montar. La siguiente. Hay licencias de servicios profesionales. La licencia de electricista, la licencia de fontanero, la licencia de instalador de gas, de técnico de climatización, de técnico de ascensores. Pues todos estos sellitos que va poniendo el Estado, porque hace falta que el Estado te certifique que tú sabes hacer un oficio. Cuando hacer un oficio es más viejo que andar para adelante. O sea, eso es lo que se va haciendo toda la historia. No sé si habrá licencia de zapatero, pero si lo hay, ¿por qué debería haberla? Y si no lo hay, ¿por qué no debería haberla? Si al final el Estado le pone licencia a todo. Otro tipo de licencias. Las licencias de seguridad. Por ejemplo, la licencia de armas. En España las armas están regularísimas. Hasta el punto de que tú no puedes legalmente tener
un arma para defensa propia. Ojo, si eres político y estás amenazado, podrás tener una pistola. Vaya, hombre, los únicos que la pueden tener son los propios que reparten las licencias. Tú como persona normal, si lo quieres tener para la seguridad de tu propia casa, que, ojo, encima, con cómo están yendo las cosas, dentro de poco me parece totalmente legítimo que tengas un arma en casa para protegerte, es ilegal. Solo puedes tener armas de caza, escopetas y rifles que si las usas para defender tu casa, irás a la cárcel, como ha pasado en tantos casos. Otro caso son las licencias sanitarias. Por ejemplo, las farmacias. No puede existir en España una farmacia sin que el político diga que ahí tiene que haber una farmacia, que tiene que ser ese farmacéutico, y termina valiendo dinero la propia licencia, en muchos de los casos. Esto no tiene sentido ninguno. Debería liberalizarse el sector y que existiesen las farmacias que hiciesen falta en la cantidad que hiciese falta. Licencias medioambientales. Por ejemplo, las famosas... Esto es el cupo de CO2. Que tú para emitir CO2 tienes que pagar un impuesto. A mí me encanta el hecho de que para una licencia paga un impuesto, porque supuestamente servirá para algo, ¿no? Pero explicadme, por favor, cómo pagarle un impuesto al Estado español hace que esa emisión sea mejor o peor. Es exactamente lo mismo y se va a emitir lo que el Estado español decida que se tiene que emitir. Ojo, ten cuidado, porque cuando te estén poniendo emisiones a CO2, tú vas a pagar tu electricidad más cara, vas a pagar tu coche más caro, porque un político lo ha decidido por ahí. Porque un político lo ha decidido. Te van a prohibir tu coche. Buena suerte. O sea, está por verse que todo este tema del cambio climático, que probablemente haya algo por detrás, haya algo, me refiero, de que haya algo de razón, de que en que la temperatura está aumentando o tal, pero luego está por verse que nosotros, poniendo un impuesto, vayamos a solucionarlo y dándole al político poder para que haga todo. No, vale, entonces el político va a ser el que va a gestionar el cambio climático. Buena suerte con eso, porque cuando el político gestiona algo, se va a cero. Más licencias, por ejemplo. Licencias culturales. Oye, pues claro, yo quiero ser productor de películas, entonces si tengo mi licencia y tal, entonces le pido una subvención al Estado. En fin, otro chiringuito. Licencias de telecomunicaciones. Oye, quiero abrir un operador de telecomunicaciones y necesito una licencia. Oye, ¿y para qué? Digo, si funciono, me contratarán y si no, no. Ah, no, necesito una licencia, así protejo a las empresas que ya existen y tal igual. Licencias de turismo. Licencias de espacios públicos. De verdad, tenemos una cantidad de licencias que es abusiva. Yo conozco también un caso especialmente sangrante, que esto lo explica Juan Ramón Rayo cada vez que pues tiene la ocasión, que es el caso de las licencias universitarias, que son un verdadero drama. O sea, como hemos visto ya en el capítulo de la educación en España está tremendamente intervenida por los políticos. La educación primaria y secundaria, la secundaria y el bachillerato, tremendamente intervenidos. Pero en la educación universitaria también, no solamente aquella que gestionan los políticos directamente, sino las universidades privadas. Si quieres abrir tu propia universidad privada en España, es un calvario, es un drama. Tienes que primero pedirle la licencia al político. Además, todas las universidades privadas que hay en esa comunidad autónoma tienen que darte su beneplácito. Ya me dirás tú qué hacen otras universidades privadas diciendo que ok, más competencia. Menudo sentido tiene eso. Pero luego, más interesante aún, es que el político tiene discrecionalmente la decisión sobre si te aprueba o no la universidad. Juan Ramón Rayo está intentando montar la universidad que ha conseguido montar finalmente la Universidad de las Hespérides y tuvo que irse finalmente a Canarias porque no lo podía abrir en ningún lado, porque no es como otros procesos que, dices, oye, es un proceso en el cual si cumples A, B, C y D, entonces se ponen check todas de manera objetiva y te dan el permiso para operar. No, en este caso, directamente, es que el político te la puede denegar por la razón que a él le dé la gana. Imagínate que el político dice esta universidad no va con mi ideología. Te la prohíbe. Y no puedes ejercer. Te prohíbe ejercer aunque el mercado pueda demandarlo. Es increíble. Y este caso lo conozco y lo entiendo. ¿Cuántos más casos puede haber en los que el Estado, de manera arbitraria, te hace pasar un calvario terrible porque te tiene que dar él el permiso para realizar tu actividad? Es, en realidad, un poder que le hemos dado que es una vergüenza, o sea, es una vergüenza. Tendríamos que estar diciendo cómo es posible que el Estado pueda hacer esto, pero no conocemos todos los casos y luego cuando los sufrimos normalmente es demasiado tarde, ya no podemos cambiar nada. Totalmente, Íñigo. En general, le hemos dado permiso al Estado para que regule todo,
para que regule todo, para que nos regule. Y encima, lo que a mí más me duele es que nos parece bien. Un ejemplo que yo veo particularmente sangrante es el vado. El vado, o sea, que no te puedan aparcar en la puerta de tu casa, de tu aparcamiento, para que tú puedas sacar tu coche. La licencia del vado de vecinos. Si una persona tiene garaje, pero no tiene vado, en general, la gente le aparca en la puerta. Y yo, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay de que una persona pague 30 euros al año o lo que cueste en cada sitio y ya como tiene vado, no le aparcas en la puerta, como por tu respeto a la comunidad y civismo, pues no le hagas una putada al vecino. No le hagas una putada al vecino. Pues eso es una cosa que, como el Estado se encarga tanto de decir, no, si hay licencia te multo y si no, no. Señores, no hace falta licencia. El hecho es el mismo. Y que luego, si al final la puerta de tu casa es propiedad tuya, que lo suele ser, alguien aparca ahí, pues es tu propiedad, llamas a la grúa, se lo lleva y ya ellos tienen que pagar a la grúa y el servicio acaba saliéndote gratis. O sea, simplemente es una llamada. Por supuesto, la gente no es tonta y no va a aparcar enfrente de la casa de alguien cuando sabe que eso puede sucederle. Claro, entonces, todas estas licencias son impuestos. Son impuestos y hacen que el político tenga poder. Hace que el político tenga poder de decisión. Y cuando el político tiene poder, ¿qué ocurre? Como ya hemos visto en el podcast. Que hace corrupción. Aquí quiero hacer un inciso. Si has llegado hasta aquí, es decir, has llegado al minuto 22 del podcast sobre licencias de un podcast que hemos subido en verano, significa que nos sigues. La verdad que estamos muy contentos con cómo está yendo el podcast y estamos en nuestro mejor momento. Si has llegado hasta aquí, te vamos a pedir una ayudita rápida. Oye, reenvíaselo a una persona. Si has llegado hasta aquí, te gusta lo que hacemos, nos sigues y nos estás dando una gran oportunidad. Te lo agradecemos muchísimo. Reenvíaselo a esa persona. Igual no tiene que ser este podcast, puede ser alguno más genérico, como el de correos, como el de chiringuitos, uno sencillito. Reenvíaselo a esa persona que quieres que se haga un pelín más liberal. Continuamos con el podcast. Otra cosa que yo quiero decir es, y me duele muchísimo, es la frase de a mí me parece bien. Esto no está totalmente relacionado, pero lo quería decir. Cuando la gente habla de política dice, no, a mí me parece bien que se pague esto. A mí me parece bien que exista la licencia de médico. Imagínate, a mí me parece bien que tal. Señores, ¿qué hay detrás de ese a mí me parece bien? Detrás de ese a mí me parece bien, lo que realmente es, yo le quiero obligar a los otros 44 millones de españoles a que hagan lo que a mí me parece bien. Es que es peligrosísimo cuando la gente se pone a argumentar, no, a mí me parece bien que exista esto, a mí me parece bien lo otro, a mí me parece bien que los políticos tengan esos sueldos, a mí no. Señores, esto no es una cosa de que a mí me parezca bien, porque yo no le quiero imponer mi visión de lo que es bien o mal al resto de los millones de españoles. Y finalmente, las licencias son el sello del Estado. El Estado está en todos lados. Y te va poniendo sellos. Oye, tu coche, la etiqueta. Tu coche, tu matrícula. Tu coche, tu ITV. Tu médico, su licencia. Tu local, la licencia. Está en todos lados. Necesitas que te digan que sí, que sí, que sí. Porque el Estado saca tajada y controla tu vida. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Tenemos que acabar con esto quitándole el poder a los políticos.